Sí, está bien. Pues pueden desligar su audio y su cámara. Adelante, Elmer. Mientras se acomodan mejor los chicos, no se olviden todo el grupo, por favor, de entregar sus evidencias, sobre todo, o sea, las evidencias de prácticas. Por ejemplo, Elmer hoy día supongo que lo prepararán y ya lo subirán, ¿no? Tienen que entregar esta evidencia, Elmer, tu grupo, lo que van a hacer hoy día, a evidencias de prácticas, las exposiciones son las prácticas, y suben el link, ¿de acuerdo? Mejor si lo suben Vale. antes de la próxima semana cuando nos toque el examen ya. Estudien todo para la siguiente semana, todo tienen que estudiar porque el examen de quinto hito es de todo y es un cuestionario como ya les dije. Ok, adelante. Ya. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Mi grupo, yo les vamos a hablar sobre el equilibrio ácido-base. Mi grupo está conformado por Mario da Silva Neto, Elmer Alcácer Ratia, Gueri Viamont, Helen Gamboa, Sebastián Quispe y quien les habla, Ángela Rivera. Primero vamos a hablar sobre algunas generalidades del tema. Vamos a ver que un paciente quirúrgico va a tener un riesgo alto de tener un desequilibrio ácido-base, ya sea debido a su padecimiento quirúrgico o a las condiciones médicas concomitantes. Cualquiera de las dos sea la causa, va a haber un aumento de la mortalidad del paciente. Los trastornos ácido básicos son consecuencia de las afecciones que alteran el equilibrio entre la producción y la secreción de los ácidos y las bases. Vamos a ver de que el pH sanguíneo se considera normal cuando está en un rango de 7,35 a 7,45. Cuando se encuentra por arriba de 7,45 ya se considera una alcalosis y cuando está por debajo de 7,35 se considera una acidosis. Aquí vamos a hablar un poco del mantenimiento del equilibrio de ácido básico. Vamos a ver que en la dieta vamos a generar lo que es el dióxido de carbono, lo que se va a llamar como el ácido volátil. En el cuerpo vamos a tener dos tipos de ácido, el ácido volátil y el ácido fijo. Ambos van a ser amortiguados principalmente por el bicarbonato, pero existen otras sustancias que también van a servir como amortiguadores, como el fosfato, las proteínas, la hemoglobina, el carbonato. Vamos a ver de que lo que es el ácido volátil o el dióxido de carbono va a ser eliminado de manera pulmonar y el ácido fijo de manera renal. A nivel renal, esos procedimientos que el riñón realiza para poder mantener el equilibrio ácido básico se conocen como ajustes renales al cambio de pH. Esto va a estar basado en tres cosas. Primero, la reabsorción y generación de bicarbonato, después la producción y excreción de amonio, y por último la utilización de aniones como el fosfato y el sulfato para la eliminación de los hidrogeniones. Vamos a ver de que existen dos tipos de acidosis y alcalosis, la metabólica y la respiratoria. Se va a considerar metabólica la acidosis o alcalosis en el caso de que haya una alteración de bicarbonato y respiratoria en el caso de que haya una alteración de lo que es la presión del dióxido de carbono. Para el diagnóstico va a ser importante la realización de una buena historia clínica, luego lo que es la gasometría arterial y la evaluación de los electrolitos séricos. Luego vamos a ver lo que es la gasometría arterial. Esta se va a realizar a través de lo que es la punción arterial y vamos a tener 5 cosas que tenemos que tomar en cuenta. Primero es que debe haber una buena irrigación de la extremidad, ya que la punción arterial se realiza en lo que es en una arteria periférica. Entonces se debe tomar en cuenta de que haya una buena irrigación en la extremidad. En caso de que haya una arteria ocluida, se contraindica la punción arterial y vamos a ver de que para la realización de la punción la jeringa tiene que tener 0,1 ml de farina y se deben eliminar los excesos ya que esto va a influir en el pH, va a haber una disminución ficticia del pH, lo cual nos va a alterar los resultados.
Lo recomendable es realizar el análisis de manera inmediata, pero en caso de que se deba refrigerar, solo se puede refrigerar de 1 a 2 horas y luego de eso se debe realizar sí o sí el examen. Siguiente. Ahora vamos a ver de que existen dos tipos de trastornos ácidos básicos. Son los trastornos primarios y los trastornos secundarios. Vamos a ver que los primarios son la acidosis metabólica, la alcalosis metabólica, la acidosis respiratoria y la acidosis metabólica. En la acidosis metabólica vamos a ver que va a haber una disminución del pH y como cambio primario va a haber una disminución de lo que es el bicarbonato. Y a consecuencia de esta disminución del bicarbonato va a haber como cambio secundario una disminución de la presión de dióxido de carbono. Vamos a ver que en la alcalosis metabólica va a pasar todo lo contrario, va a haber un aumento del pH, como cambio primario un aumento de lo que es el bicarbonato y como cambio secundario a consecuencia del aumento de bicarbonato va a haber un aumento de la presión de dióxido de carbono. En la acidosis respiratoria va a haber una disminución de lo que es el pH y va a ocasionar lo contrario, en el cambio va a haber un aumento de la presión de dióxido de carbono y un aumento del bicarbonato como cambio secundario. En la alcalosis respiratoria va a ocurrir todo lo contrario, va a haber un aumento del pH y una disminución de lo que es la presión de dióxido de carbono y del bicarbonato. Vamos a ver de que un paciente puede tener trastornos mixtos. Esta parte es importante para la evaluación del paciente. Como médicos tenemos que verificar de que el paciente o solo tenga un trastorno primario o esté pasando por trastornos mixtos. Porque así como yo no sabía, pero pueden haber un paciente puede tener hasta 3 tipos de trastornos, eh, siempre y cuando sean dos metabólicos Ángela, algo pasó con tu audio. tener un Acércate un poco más y habla. dos respiratorios y un metabólico. ¿Esto por qué? Porque la función respiratoria solo va a tener o hipoventilación o hiperventilación. Ángela, tu audio se ha desconectado tu micrófono o algo. Doctor, ¿me escucha? Ahora sí, dale, continúa. Ya. Estaba allá. De que un paciente solo puede tener, o sea, puede tener solamente 2 trastornos metabólicos y uno respiratorio. Esto debido a que la función pulmonar solo puede estar o en hiperventilación o en hipoventilación. Siguiente. Ya, para el momento de lo que es el proceso de la interpretación de lo que es la parte ácida y básica, se va a tomar en cuenta 2 puntos. En la primera parte son los cálculos con bases bioquímicas, esto para establecer el diagnóstico. Posterior a esto viene la parte médica, que sería la correlación clínica para llegar a un diagnóstico etiológico y así poder brindar un mejor tratamiento al paciente. Vamos a ver de que la evaluación del desequilibrio ácido básico técnicamente es entender la enfermedad a nivel subatómico. Aquí les voy a explicar un poco de manera más específica qué es lo que ocurre. Vamos a ver de que el protón del hidrógeno va a ser liberado ya que el electrón va a perder su eje. Entonces, esa liberación, ese hecho de que ya no estén juntos el protón y el electrón, va a hacer que el protón se llegue a considerar lo que es el hidrogenión. Ahora, cuando hay un aumento de hidrogeniones, va a haber un aumento de la actividad ácida. Y cuando hay una disminución de los hidrogeniones, va a haber una disminución de la actividad ácida, lo que se considera la parte el aumento de la actividad básica. Ambos efectos van a ocasionar una desnaturalización de las proteínas, lo que va a ocasionar una pérdida de la función celular. Ahora aquí vamos a ver que la actividad del hidrogenión se mide en el pH. Técnicamente lo que medimos es la cantidad de hidrogeniones que hay. Pero aquí es cuando hay muchos hidrogeniones, va a tener un pH bajo, lo que sería un pH ácido. Y cuando hay menos hidrogeniones, va a haber un aumento del pH, lo que quiere decir un pH básico. Siguiente. En los datos importantes que hay que saber es que el pH en el plasma es ligeramente alcalino
de 7,40 y el pH intracelular es ligeramente ácido, de 7,34. La diferencia entre algunos datos de la sangre arterial y la sangre venosa son en el que el pH en la sangre, como ya lo dije, es de 7,35 a 7,45 y a nivel venoso llega a ser menos de, o sea, va a disminuir esto en 0,03 a 0,04. Esa es la variante. La presión del dióxido de carbono en la sangre arterial es de 35 a 45 milímetros de mercurio y en la sangre venosa va a variar de 7 a 8 milímetros de mercurio más. En el caso del bicarbonato va a ser de 22 a 26 y en la sangre venosa va a aumentar 2 unidades. Siguiente. Vamos a ver de que los sistemas de amortiguamiento se dividen en dos. Uno son los amortiguadores humorales, que son lo que es el buffer de fosfato, el sulfato, las proteínas y el bicarbonato. Y luego están los amortiguadores orgánicos, que es la parte pulmonar y renal. Una vez de que técnicamente los amortiguadores humorales no han podido equilibrar el desequilibrio ácido básico, es cuando se va a empezar a notar más el trabajo pulmonar y renal. Y tenemos los trastornos secundarios. Los trastornos secundarios son producidos por los trastornos primarios ácido-base. El reconocimiento de estos aumenta los argumentos sobre la prioridad de tratar adecuadamente los cambios del estado ácido-base. Los efectos generales de la acidemia: arritmia, depresión del miocardio, disminución de la resistencia vascular sistémica, vasodilatación, hiperventilación, hipercalemia, hiperfosfatemia, estimulación del eje parasimpático suprarrenal, disminución de la respuesta de las catecolaminas, disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Los efectos generales de la alcalemia son espasmos coronarios con manifestaciones electrocardiográficas de isquemia, arritmias refractarias, datos de hipocalemia, disminución del flujo sanguíneo cerebral por vasoconstricción, hipoventilación alveolar con desarrollo de hipoxemia y hipercapnia, disminución del potasio, magnesio y fósforo, disminución de calcio iónico, efecto inotrópico positivo sobre el miocardio, aumenta la afinidad del oxígeno por la hemoglobina. Próximo. Las etapas del diagnóstico ácido-base. Se debe determinar el diagnóstico haciendo énfasis en que los trastornos se establecen por exclusión de un diagnóstico. Una vez que contamos con los resultados de la gasometría y los electrolitos, se procede a un análisis con 3 etapas. La primera etapa sería la identificación del trastorno primario predominante. La segunda etapa sería análisis del componente metabólico. Y la tercera sería análisis del componente respiratorio. Con este método se pueden identificar hasta 3 trastornos ácido-base. Los nomogramas para diagnóstico ácido-base solo permiten identificar hasta 2 trastornos. Y específicamente, en el caso que los resultados de la gasometría son normal, de la gasometría normal solo permiten afirmar que el resultado es normal, no sino cuál variación tiene. Próximo, por favor. Anion gap es la diferencia aritmética entre los cationes y aniones del plasma. Es útil para diagnosticar o clasificar una acidosis metabólica. La sinomia para el anion gap es amplia, también se conoce como una brecha aniónica. El principio de la electroneutralidad señala que el número de cargas negativas a todo momento es igual a la de cargas positivas. Las cargas positivas están representadas por el sodio y las cargas negativas están representadas por el cloro y bicarbonato. Para mantener la electroneutralidad, la concentración de bicarbonato en plasma cambia cuando se agrega otro anión. Por ejemplo, si el cloro aumenta de los bicarbonatos, se debe disminuir. La cifra normal del anion gap depende de los parámetros de normalidad de cada laboratorio. Cuanto más alto sea el anion gap, mayor será la posibilidad de establecer una etiología de la acidosis metabólica. Próximo.
El bicarbonato corregido, en sí, en este paso se evalúa el componente metabólico, el cual permite identificar 1 a 2 trastornos subyacentes que se pueden dar que son probables o por el contrario descartar su presencia. Más que todo se fundamenta en la proporción esquiziométrica que existe entre el hidrógeno con valencia 1, bicarbonato con valencia -1 y su relación iónica que es de 1 a 1. Cuando la unión GAT sobrepasa dicho nivel de normalidad, se emplea el valor central normal de 12, el cual se sobreentiende como exceso de unión GAT. Y si sumamos este exceso de unión GAT, da un bicarbonato medido, el resultado esperado debe ser una cifra normal de bicarbonato. En este ejemplo que tenemos que es el anión GAT de 21, se le da este anión GAT normal 12, el cual nos indica un exceso de aniones 9, que al sumarlo al bicarbonato reportado nos debe dar una cifra normal de 24. Para ser más específicos, al usar el unión GAT debemos tener en cuenta el sodio, el cual se resta el cloro y se suma el bicarbonato. Nos da un Bn igual a 10. Transformando su medida sería 2 mil equivalente por litro. Siguiente, por favor. En diagnóstico de ácido-ácido se da la desviación de cada parámetro en el pH, en el dióxido de carbono y en el bicarbonato, el cual solamente puede ser bien ácida o alcalina. Entonces, para identificar eso, se puso acá los parámetros normales, ejemplo del pH, que se considera bajo cuando es menor de 7.40 y se le da el apelativo de acidemia, y alto cuando es 7.40 y igual se da alcalemia. En el dióxido de carbono sucede lo mismo, que el nivel estándar es de 40, cuando es menor a 40 se da alcalosis respiratoria y cuando es mayor a 40 se da acidosis respiratoria. En el bicarbonato de igual forma, que el estándar es de 21, el cual si supera es alcalosis metabólica y si disminuye es acidosis metabólica. Siguiente, por favor. Como dije anteriormente, acá en la unión GAT se ve la fórmula y se puede apreciar un ejemplo en el cual tenemos el sodio de 144 miliequivalente por litro, el cloro 113 miliequivalente por litro y el bicarbonato que nos da 14 miliequivalente por litro. Aplicando la fórmula del GAT, nos da anión GAT de 17 miliequivalentes por litro, el cual nos da una acidosis metabólica. En otras palabras, un anión GAT alto. Siguiente. Bueno, tenemos un caso clínico respecto al tema que trata de un paciente masculino de 26 años de edad sin antecedentes patológicos. Posterior a la ingesta de alimentos de dudosa higiene, inicia hace 6 horas con síndrome diarreico coleriforme por evacuaciones acuosas abundantes en volumen, de coloración amarillo transparente. Refiere haber evacuado así en incontables ocasiones. A los ingresos se refirió con sed intensa, debilidad extrema y sensación inminente de muerte. Los signos vitales fueron tensión arterial de 80-40, pulso de 130, frecuencia respiratoria 22 y temperatura 35,8 centígrados. Se administraron cargas con solución de cloruro de sodio a 40 mililitros por kilo. Destaca la profundidad y rapidez de su ventilación. La respuesta a las cargas ha sido apropiada, después de las cuales la tensión arterial se encuentra a 110/70 y se analiza los siguientes resultados obtenidos después del aporte de 2 litros de solución salina de la terapéutica y obtenga el diagnóstico ácido-base. Vale, pues tenemos, después de los análisis, un pH de 7,15, una presión de dióxido de carbono de 15, el bicarbonato de 5, el sodio 140 y cloro 110. Tenemos que empezar con la identificación y la evaluación de los componentes. Para empezar con la identificación del trastorno primario predominante, se denomina cada parámetro del estado ácido-base
el paciente tenía el pH 7,15, que es menor de 7,40, entonces tiene acidemia. La presión de dióxido de carbono estaba en 15, que es menor a 40 normal, entonces esa es alcalosis respiratoria. Y el bicarbonato está en 5, menor a 24, entonces es acidosis metabólica. La desviación que presenta el componente metabólico coincide con la desviación del pH, y el componente de la respuesta compensatoria es el respiratorio, y su desviación es alcalina, es opuesta a la del pH. En conclusión, tenemos acidosis metabólica. El segundo punto a evaluar es el componente metabólico, ya que se ha identificado una acidosis metabólica, por lo que se aplica el concepto de anión gap para clasificarlo. Se utiliza la fórmula de anión gap, que es igual a sodio menos, se abre paréntesis, cloro, más presión del dióxido de carbono. Y cerramos paréntesis. Entonces, tendríamos 140 menos, abrimos paréntesis, 110 más 5, cerramos paréntesis, igual a 25 miliequivalentes por litro. El anión GAP es mayor a 20. En conclusión, la acidosis metabólica se identifica previamente, es el tipo con anión GAP alto. Y también hay que analizar la concentración de bicarbonato, calculando el bicarbonato corregido con la fórmula correspondiente. Pasamos a la resolución aritmética, entre paréntesis 25 anión GAP menos 12 más 5 igual a 5 del bicarbonato es igual a 18 miliequivalentes. El bicarbonato es menor a 23. En conclusión, existe también una acidosis metabólica con anión GAP normal. También tenemos que analizar el componente respiratorio porque se puede llegar a modificar el equilibrio ácido-base del paciente mediante la búsqueda del cuerpo de homeostasis por el aparato respiratorio. Pero como en este caso ya hemos resuelto que es una acidosis metabólica, pues se podría descartar directamente, pero vamos a realizar la fórmula aritmética. Para evaluar el componente respiratorio se emplean distintas fórmulas. En este caso se utilizará la ecuación de Winter, que predice la presión del CO2 en acidosis metabólica. Calculamos la presión de CO2 sería 5, entre paréntesis 5 por 1,5 más 8, 15,5 más o menos 2. Igual se encontraría un intervalo de 13,5 a 17,5. En conclusión, no hay otro trastorno agregado y el cambio de la presión de CO2 es compensatoria. Diagnóstico etiológico. Siguiente. Para saber las causas de los trastornos ácidos-base, se debe poner en práctica las habilidades clínicas para poder identificar los signos específicos y también los mecanismos de desarrollo que tiene esta enfermedad. Los síndromes tienen muchas causas. La etiología más común de las 4 entidades básicas, y estas entidades básicas son la acidosis metabólica, la alcalosis metabólica, la alcalosis respiratoria y la acidosis respiratoria. Siguiente. Las clases de acidosis metabólica según la patogenia. Por disminución de la secreción de H se podría dar por una acidosis renal distal. Por el aumento de carga de H se podría dar por ingestión de drogas, así como el metanol o el paraldehído. Por pérdida gastrointestinal de bicarbonato se podría dar por diarreas. Por pérdida renal de bicarbonato podría ser por una insuficiencia renal. Siguiente, por favor.
A las causas de alcalosis metabólica asociada a la depresión de volumen podría ser por vómitos. La asociada a hipercorticismo podría ser por el síndrome de Barrett. La depresión grave de potasio podría ser por vómitos. La ingestión excesiva de alcalinos podría ser aguda o por el síndrome de Lounge y por alcalosis. Siguiente, por favor. La etiología de acidosis respiratoria. La inhibición del centro respiratorio bulbar podría darse por drogas, por trastornos de músculo respiratorio y pared torácica o por trastornos de intercambio gaseoso de la pared alveolar. Este último puede ser por enfermedades pulmonares, intrínsecas o difusas. Siguiente, por favor. La etiología de la alcalosis respiratoria. Las enfermedades pulmonares podrían ser la atelectasia, una embolia o una enfermedad, así como la embolia o la atelectasia. La resistencia a grandes altitudes, la insuficiencia cardíaca congénita, la enfermedad congénita de corazón por fístula, ya sea derecha o izquierda, y las hemorragias subaracnoideas. Siguiente, por favor. Los trastornos respiratorios pueden ser por acidosis respiratoria, así como la hipoventilación alveolar o la alcalosis respiratoria por hiperventilación alveolar. Tratamiento de la acidosis metabólica. Como podemos ver acá, en el pH si es mayor a 7.20, está en alcalosis, o si es menor a 10. Esto se va a ver riesgo de agotamiento ventilatorio. Se tiene que reponer el déficit total de goteo a goteo en 6 a 8 horas sin bolo inicial. Se solicita controles posterior del AGA. Acidosis metabólica crónica, se usa el bicarbonato de sodio solo cuando el bicarbonato sérico es menor a 15 para prevenir la osteomalacia. Siguiente, por favor. En forma simplista, el uso de bicarbonato está dado si el pH es menor a 7,20 o si el bicarbonato es menor a 15, excluyendo en casos de cetoacidosis. Y para tener este cálculo se va a utilizar esa fórmula que es sodio, bicarbonato y por peso en kilogramos por 0.3x. Siguiente, por favor. Utilizando esa fórmula vas a presentar el espacio del tratamiento. Este tratamiento nunca se debe dar toda la dosis, sino solamente la mitad o como mínimo la tercera parte. Si se administra catecolaminas, no hay que administrar bicarbonato ya que este se inhibe. Siguiente, por favor. Diagramas de interpretación de ácidos metabólicos. Determinan la condición general del ácido base midiendo el pH, si hay acidemia o si hay alcalemia. Si se observa una alteración, determinan el proceso primario, si es metabólico, cambio en el bicarbonato, o respiratorio, cambio en el sodio. Si hay alteraciones respiratorias, determinan si se trata de un proceso agudo o crónico, y si hay una alteración metabólica, determina la compensación respiratoria adecuada. Con esto se calcula el hiato aniónico, el gap que explicaron antes, y si hay acidosis metabólica con anión gap aumentado, se calcula la variación para determinar si existen otras alteraciones metabólicas. Siguiente, por favor. Como podemos ver aquí, en la línea amarilla se va a ver el rango normal. Si vas hacia la izquierda, la línea verde va a mostrar una acidosis respiratoria, y si vas a la derecha por la línea naranja, a una alcalosis respiratoria. Siguiente. Posición determinada del pH y el CO2 determinando la situación ácido-básica. Primero, la alcalosis metabólica más o menos compensada con respuesta parcial, alcalosis no compensada, alcalosis mixta, alcalosis respiratoria no compensada, alcalosis respiratoria con respuesta compensatoria parcial. Siguiente, por favor.
Luego también podemos ver acidosis metabólica más o menos compensada con respuesta parcial, acidosis metabólica no compensada, mixtas, respiratoria y metabólica, acidosis respiratoria no compensada y las respiratoria más o menos compensada con respuesta compensatoria parcial. Eso sería todo. Gracias por su atención. Muy bien, chicos. Muy bien. Puedes dejar de grabar, por favor.